uno está luchando constantemente con pensamientos negativos. Por ejemplo, si uno, en tu caso, que retomaste tu carrera de cantante, no sé si vinieron algunos pensamientos negativos de posible fracaso, de que no te fueran a aceptar. Son pensamientos que se le vienen a uno. ¿Cómo tú luchas contra eso? Bueno, he aprendido de que uno tiene que decir las cosas positivas, creer en uno mismo. Sí me dio un poco de miedo porque pensé de que había pasado mucho tiempo, pero me di cuenta que mientras ese tiempo pasaba yo estaba estudiando, estaba sacando una carrera y hubo muchas cosas positivas que hacen más sostenible mi carrera artística ahora. Entonces pienso de que si uno lo dice claramente, yo puedo salir adelante, las cosas pasan porque uno lo está diciendo. En cambio, si a mí me da miedo y lo demuestro, toda la gente ve mi inseguridad. Sí. Entonces ya no confían en mí, pero si yo llego con el rostro sonriente, con una actitud muy positiva, las cosas van a ser de ese modo. Sí, que es la otra moneda. Ahora, en los negocios también a veces de repente hay, tú que eres empresaria, hay esos pensamientos de fracaso. Sí, Milena, como comentábamos, los pensamientos negativos son algo que a todos nos pasa a diario, ¿verdad? Y la verdad que si tú piensas en negativo, tu vida va a ser negativo también. Entonces es muy importante cuando tú eres emprendedor, ¿verdad? Estás luchando constantemente con esos pensamientos negativos. Pero realmente si tú quieres triunfar, tienes que cambiar esa actitud hacia los pensamientos positivos. Porque yo escuchaba varios audios motivacionales porque eso nos ayuda mucho, ¿verdad?, a los emprendedores. Claro. Porque lo bonito de ser emprendedor es la persona en la que tú tienes que transformarte para alcanzar el éxito, ¿verdad? Entonces, por ahí decía en un audio de Camilo Cruz que la clave del éxito es tener una actitud mental positiva. Mira qué importante es eso, ¿verdad? ¿Qué es una actitud mental positiva? Él decía que según Napoleón Hill es tener la actitud correcta en el momento específico, ¿verdad? O sea, que tú adoptes la actitud correcta, ¿verdad? Porque muchas veces no es el problema, sino la actitud que tomas ante él. Claro. Y obviamente, yo he emprendido muchos negocios o he tenido muchos proyectos en los que he fracasado. Y quizás si tuviera una actitud pesimista, ¿verdad? Creo que estaría hundida o quizás llorando, porque es obvio que cuando tú vas a intentar algo nuevo, surge ahí como una cosita que te está diciendo en tu cabeza, una vocecita, no, tú eres incapaz, nunca lo has intentado, ¿por qué lo vas a hacer? Seguramente vas a fracasar. No, ¿verdad? Entonces tú luchas siempre con eso, ¿verdad? O muchas veces tienes miedo del que dirán, de que tu familia no te apoye, porque a veces pasa eso. Yo he llegado con un proyecto así como loco, dice mi mamá, y no, en eso no te metas. Suele pasar. Sí, interesante. Dime, Javier. Yo quisiera hacer una acotación. Nosotros tenemos, según los estudiosos en la materia de la mente, 60.000 pensamientos al día. 60.000. Y eso significa que nuestro cerebro, si lo enfocamos desde el cerebro, porque tú hablabas de la serotonina y todas esas cosas, quiere decir que la mente no distingue si es un pensamiento negativo o un pensamiento positivo. Entonces, simplemente, o sea, si tú te dices, yo soy un fracasado, que es algo muy negativo, llama a Violeta con eso. Y entonces yo digo eso y si me lo creo, ya la regué. Entonces es una cuestión bien importante saberlo. Te pongo un ejemplo, tú te subes a un bus, allí imagínate cuántas formas de pensar van. En el trabajo pasa lo siguiente. Nosotros empezamos a hablar de nuestro jefe, ¿verdad? Mira, es que el jefe es pura. Y le decimos de todas cosas. Y entonces, cuando el jefe pasa, el jefe dice, yo no sé por qué esta gente me cae tan mal. Precisamente porque estás pensando mal de él. Entonces, eso se siente como un golpe. Esto es como cuando te invitan a una casa y tú dices, pero qué mala vibra la que se siente en esta casa. Es el pensamiento negativo. ¿Qué? Atrapado. Atrapado. Entonces, ahora te digo algo más, porque se me va a olvidar. La masa de pensamiento negativo sube como una nube negra, y a eso se le llama efluvia. Y esa nube negra está ahí arriba de nosotros, que le pueden llamar el esmógico. No, el aura es con nosotros, pero ese pensamiento negativo, esa masa de pensamiento negativo se convierte después en catástrofe, se convierte en ciclones, se convierte en todo eso. Entonces, por forma de pensar negativa.
Interesante. Y hay películas que reflejan mucho eso. Por ejemplo, actualmente está Intensamente, Sí, que, si de no las la- emociones. que se las recomiendo incluso para adultos o niños. Ahí se habla específicamente de la inteligencia emocional, cómo conocer nuestras emociones. Porque esa química cerebral es tan fundamental porque a partir de eso se crea una emoción. Y esa emoción, por más, digamos, sencilla que sea, va a ir cargando, va a ir cargando, va a ir cargando. Y tarde o temprano, si nosotros no sabemos canalizar nuestras emociones, Sí. pues obviamente va a ser un caos total porque las emociones pueden dominarnos. Ahora, fíjate que de repente esos pensamientos negativos siempre van a venir. Siempre Y me están da- latentes. Sí, y como tú dices, llama a Violeta para cortar eso. Violeta, Yo digo, llama a Violeta. reprenda ese pensamiento. Me lo parece, corto. me parece. Es decir, uno tiene que tener una decisión de decir, no, hasta aquí con eso. Eso Sí, no sí, es para mí. No lo acepto, no lo no quiero. lo acepto, no lo recibo. Es decir, Ajá. porque si van a venir pensamientos negativos, Es pero normal. que no encuentren una cuna, es decir, que no Ajá. encuentren donde hacer nido en uno. Esto es muy importante. Acuérdate que el Maestro Jesús decía, el Señor de este mundo viene a mí y no encuentra dónde asirse. Asirse quiere decir refugiarse. ¿Y a dónde se va a refugiar a nosotros? En el subconsciente. Sí, así es. Ahí está. Y como, o sea, es la actitud, como decíamos, esa Esa actitud actitud. frente a, que los te problemas. a un problema, a una circunstancia negativa. Sí, yo y pienso que no te hunda. ante un problema hay dos caminos. Uno es tener miedo y esconderse y otro tomar una actitud positiva, una actitud fuerte y de un problema buscar una oportunidad. Yo pienso que los pensamientos negativos son un condicionamiento que tienen las personas. Entre más los ejecutamos, entre más pasa en nosotros, más nos condicionamos a un pensamiento negativo y las cosas pasan mal. Porque nosotros no estamos viendo oportunidades, sino que cerramos los caminos y en vez de ver una posibilidad, una forma de llegar a algo positivo, vemos caminos cerrados. Ahora, hay mucha Entonces, gente que no cree en no eso existe creatividad. de lo positivo. Dicen, ay, que solo hablan que sí. Piensan que son ideales, pero Así realmente es. son constructos reales. Y un ejemplo que en la cultura salvadoreña se puede aplicar. Tú dile a un niño, desde chiquito, háblale en diminutivo o dile, disculpa la palabra, el cliché salvadoreño, dundo o pasmado, ese niño va a ir creciendo con ese pensamiento. Y cuando llega al colegio comienza así, es que no puedo, comienza él a construir. ¿Pero por qué? Porque el mismo patrón cultural es una réplica que el Y niño sabes que lleva. como que se ve en tu semblante, entonces hasta sos víctima quizás de bullying porque se te ve que te vas a dejar, pues. Es una actitud. Entonces, si tú le quieres construir a un niño una inteligencia emocional y capacidad de una persona y desarrollarle una personalidad idónea, tú siempre tienes que hablarles con los dos nombres, por ejemplo. Y todas las personas acá, quienes, ahí viene Juan Carlitos, ahí viene Miguelito. Entonces, lamentablemente se oye feo, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, como madres ustedes dirán, ¿y por cómo le voy a decir Juan Carlos o Adalberto Ramírez, etcétera? Pero es lo más idóneo porque tú quieres tener, si no siembras ahorita, va a ser un adolescente diferente. Entonces la personalidad se va a ir construyendo en Y ese fíjate que momento. uno como padre o madre de familia tiene que ser muy sabio, porque de repente van a haber situaciones donde los niños van a decir, no puedo, yo no sirvo para esto, qué sé yo, donde uno tiene que decir, llama a Violeta. Llama a Violeta. Llama a Violeta. Sí Está bien. puedes, tú puedes. Yo le pídete perdón en este momento, porque te estás autosaboteando. Y le digo, eso no le agrada a Dios, le digo yo, porque Dios te ha dado inteligencia, te ha dado esto, y tú no estás viendo eso. Yo lo hago reflexionar y que él mismo diga Que piense, ¿no? yo le digo, dile a Charles que se perdone, me perdono, digo, porque te he insultado. O sea, uno se Excelente. insulta cuando uno no cree en las habilidades que uno tiene, y tenemos tantas habilidades y el ser humano estamos todo el tiempo echándonos tierra y no puede ser así. Nos vamos a un corte y vamos a regresar porque estamos hablando del pensamiento negativo y lo que produce. Ya ven.